Vamos a, vamos a poner este momento de enseñanza y proclamación de la palabra en manos del Señor para que sea el Señor quien dirija este espacio de edificación para nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, tú eres el Dios exaltado, eres el Creador, eres el soberano de los cielos y la tierra, Padre. Y hoy, Señor, tu pueblo se presenta delante de ti, Padre, para adorarte, para exaltarte, para conmemorarte como Dios creador, Dios soberano. Pero también, Señor, nos reunimos en torno a tu nombre para conmemorar, Señor, tu gracia salvadora, tu gracia redentora, esa maravillosa gracia, Señor, que derramaste a favor nuestro en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, cuando enviaste a tu Hijo, Señor, a visitarnos como un poderoso Salvador. Y hoy, Señor, por medio de su sacrificio acepto, hoy tenemos entrada al lugar más santo, a tu presencia, Señor. Y en tu presencia, Padre, encontramos plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Perdona, Padre, a tu pueblo por sus pecados, Señor, y renuévalo, Señor, día a día. Así como renuevas tus misericordias cada mañana, renueva, Señor, el corazón de tu pueblo, para que tu pueblo, Señor, se acerque a ti, a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y poderoso Salvador Jesucristo, nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia. En su nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar la enseñanza de la mañana de hoy. Voy a pedir que se ubiquen en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 3. Vamos a leer un par de versos de este texto. Vamos a iniciar en el versículo 1. Les pido que por favor me acompañen en la lectura para que nos vayamos ubicando dentro del mensaje que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Dice así: en el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Ituria y Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia. En tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado y toda montaña y colinas serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Juan, pues, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles.
Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? Respondiendo les decías, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Él les decía, no cobréis más de lo que se les está ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión ni denunciéis falsamente a nadie, y contentaos con vuestros salarios. Como el pueblo estaba a la expectativa, todos especulaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan respondió a todos diciendo, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que, exhortando con estas y otras muchas cosas, anunciaban las buenas nuevas al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, cuando fue reprendido por Juan respecto de Herodías, la mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió a todo esto que encerró a Juan en la cárcel. Luego dice, aconteció que en el tiempo en el que el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Luego vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es un texto un poco extenso, luego viene, este capítulo 3 se cierra con la genealogía del Señor, entre el versículo 23 y el versículo 38. No lo vamos a leer, no nos vamos a detener la mañana de hoy en el tema de la genealogía, aunque es un punto importante. Lo que vemos en la estructura del capítulo 3 es que la primera parte nos habla del comienzo del ministerio de Juan, el Bautista, y lo ubica en un entorno y un contexto histórico determinado, preciso. ¿Cómo lo hace? Ubicándonos con ciertos nombres y ciertas regiones y gobernantes. Dice que cuando siendo Tiberio César, emperador de Roma, y Poncio Pilato, gobernador de Judea, ¿qué es lo que está haciendo Lucas? Lucas está ubicándonos dentro de un contexto histórico determinado. Su ministerio se está desarrollando dentro de ese contexto, siendo Tiberio emperador de Roma, Poncio Pilato de Judea, y nos empieza a hablar de los gobernadores locales. Entonces, luego de que Lucas nos ubica dentro de ese contexto histórico en el cual se desarrolla el ministerio de Juan,
empieza a presentar ahora la figura de Juan como la del profeta. Sin duda ya habíamos visto que en el capítulo 1 se habla mucho de Juan, pero se habla mucho de Juan respecto de su nacimiento, de su misión. Pero ya aquí en el capítulo 3 vemos que Lucas presenta a Juan en el ejercicio de su misión profética, ya propiamente como el precursor del Mesías. Y inicia Juan su ministerio. Este relato, antes de continuar, es muy similar al de Marcos, pues tiene un contenido bastante afín, aunque es un poco más extenso. El material de Lucas es un poco más extenso que el de Marcos. Si vamos un momento a Marcos, en el capítulo 1, vemos el ministerio de Juan, igual que como nos lo presenta Lucas, pero un poco más breve. Marcos dice en el versículo 2, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces el versículo 4 nos dice, así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salía en toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero a la cintura, comía langostas y miel silvestres, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. El relato es similar, sin embargo, es más breve. El relato de Marcos y Lucas es más extenso. Lucas nos da mayor información acerca de la acción y el ministerio de Juan. Volviendo a Lucas, en el capítulo 3, empezamos a ver el contenido del ministerio profético de Juan, que ya lo encontramos desde el versículo 2, cuando nos dice, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. De esta manera, Lucas nos está ratificando el ministerio profético de Juan, porque esta es una expresión que es muy característica en los profetas. Veamos dos ejemplos de ello. En Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías, en el versículo 2, dice, la palabra del Señor le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13
de su reinado. Y en el versículo 1 nos dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. El versículo 1 dice palabras de Jeremías, pero el versículo 2 lo que nos está diciendo es que esas palabras de Jeremías le vinieron por acción del Espíritu de Dios. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Palabras de Jeremías, pero no eran, es una manera en cómo se habla en el lenguaje bíblico. Las palabras de Jeremías son palabras de Dios, puesto que vemos que más adelante Jeremías empieza a dar una serie de excusas, esto y otro, yo soy muy joven, ya sabemos las excusas de Jeremías, pero Dios no acepta, dice, yo he puesto mi palabra en tu boca e irás y hablarás y dirás todo lo que yo te he dicho. Le darás a conocer a este pueblo mis palabras. En el versículo 4 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el vientre te conocí y antes que salieses de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dijo Jeremías, oh Señor, he aquí no sé hablar porque yo soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no digas soy muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe irás. Y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, desmenuzar, para arruinar, destruir, para edificar y plantar. Toda la acción, todo el ministerio profético del profeta no fue por iniciativa de Jeremías, fue por la acción de Dios, que se ve reflejado en las palabras que se repiten, vino a mí palabra del Señor, y por la acción de Dios que dice, yo he puesto mis palabras en tu boca e irás y dirás todo lo que yo te he dicho. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el profeta Oseas. En el versículo 1 dice, Oseas capítulo 1, versículo 1, palabra del Señor que vino a Oseas. Palabra del Señor que vino a Oseas. Luego el versículo 2 también dice, el principio de la palabra del Señor por medio del profeta Oseas. ¿Sí ven? En el versículo 1, palabra del Señor que vino a Oseas. Versículo 2, principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor dijo a Oseas. Entonces, todo el ministerio profético se desarrolla por encargo y capacidad que vienen solamente de Dios. Esas eran las cualidades distintivas de los antiguos profetas de Israel.
hombres como, para poner solamente 2 ejemplos y no extendernos en muchos más, pero es el mismo patrón en el que se repite en los profetas, sea Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós y todos los profetas. En todos desarrollan su ministerio profético por llamado y por designación divina, de tal manera que no estamos ante las palabras de hombres, estamos ante la palabra de Dios por medio de hombres. ¿Qué queremos decir con eso? Que sin duda lo que está diciendo, lo que están diciendo estos hombres es de suma importancia. E igualmente a Juan se le cuenta dentro de los profetas. Y por lo tanto, las palabras de Juan tienen gran peso, son de suma importancia, porque al igual que los antiguos profetas, la misión de Juan va en una línea recta y su voz se une, se entrecruza con la de ellos, con el propósito de hacer lo que hicieron todos los profetas: llamar al pueblo a restaurar su relación, su comunión con Dios, a deponer sus pecados, a volverse de sus malos caminos para que Dios les perdonara. Miren que el ministerio de Juan no se escapa, no se sale de la esfera del ministerio profético, que muchas veces es muy mal confundido en una cantidad de cosas, de vaticinar acerca del futuro y esto y aquello. Pero uno ve aquí a Juan, nos ubicamos nuevamente en que el mensaje de Juan es una demanda al pueblo de que se arrepienta. El mensaje de la proclamación de Juan tiene 2 elementos. La predicación de Juan tiene 2 elementos característicos. Primero, el llamado al arrepentimiento. Y segundo, el ser el precursor del Mesías. Porque Juan llama al arrepentimiento y Juan dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que identificar dentro del ministerio de Juan esos 2 elementos que son sumamente importantes en una comprensión adecuada del Evangelio. Pues Juan, en el versículo 3, dice Lucas, él estuvo, al igual que los profetas, vino palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías. ¿Y qué hizo Juan con esa palabra? Entonces él anduvo por toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. De tal manera que el mensaje de Juan procedía de Dios como un llamado. Juan estaba abriendo su boca como la de un profeta. Como el Señor le dijo a Jeremías: yo he puesto mi palabra en tu boca. Y vino la palabra del Señor a Juan y Juan salió
y proclamó a viva voz el mensaje al pueblo de que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino de los cielos estaba cerca. Y Juan hace advertencias. Juan hace advertencias de tipo escatológica, utilizando imágenes como cuáles. Dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esa es una de las imágenes que Juan utiliza para hablar de un juicio escatológico. Y otra es cuando les dice generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí tenemos dos imágenes fuertes de Juan. Juan está hablando, solamente hay una manera de escapar del juicio inminente que se avecina. Y es mediante el arrepentimiento, mediante una genuina conversión. ¿Cómo llegamos a ella? Por la acción de Dios. Dice Juan, ¿dónde la encontramos? Pregunta la gente. Juan responde, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tenemos dos elementos de la predicación de Juan, llamado al arrepentimiento y una identificación de Cristo como Salvador. Son dos elementos que están siempre presentes y una advertencia. Sin arrepentimiento, sin conversión, sin remisión de pecados, dice Juan, solo hay juicio. Y recordando las palabras del autor de la carta a los hebreos que dicen, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero no es lo que Dios quiere, de lo contrario, Dios no hubiese dado su palabra por medio de los profetas para procurar que su pueblo volviese a Él. Como está escrito, dice, y cita el profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan está llamando a un genuino y de pronto parece redundante, ¿cierto?, hablar de un genuino arrepentimiento. Parece redundante, sobre todo dentro del contexto en el que Juan estaba predicando, porque le estaba predicando a los herederos del pacto, de la promesa, aquellos que decían, como dice en el capítulo 8 del profeta Jeremías, aquellos que decían, nosotros somos sabios y la ley del Eterno está con nosotros. Y Jeremías dice, mentira. Todos ustedes son hijos degenerados. Dice, Isaías también lo dijo. Dice, que un asno tiene más entendimiento que ustedes. Y luego Jeremías dice, ustedes dejaron al Señor fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y una y otra vez se dice en la Escritura, ¿qué pueblo ha hecho cosa semejante? Dejado a su Dios para ir tras otros dioses.
¿Ven lo absurdo que es? Y parece absurdo que Juan esté hablándole a un pueblo sumamente religioso de genuino arrepentimiento. Pero es lo que hace. ¿Por qué? Porque religiosos sí eran. Religiosos sí eran. Basta con que vea en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas la posición del joven rico cuando se acerca al Señor y le dice, déjame seguirte. Ah, ¿quieres seguirme? Ok. Los mandamientos conoces. Sí, 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 sí. Todos los he guardado desde mi juventud, de verdad. No. Entonces está sobrado. Sí, 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 todos los he guardado desde mi juventud, ok. Anda, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. El joven estaba centrando su corazón, él tenía su corazón puesto en las riquezas, pero la mayor exigencia no era el desprendimiento de las riquezas. La mayor exigencia del Señor era, sígueme. Porque seguirlo te va a costar todo. Seguirlo te va a costar precisamente despojarte de toda esa autosuficiencia, de toda esa confianza en la carne, de toda esa confianza en tus méritos religiosos, porque no puedes seguir a Jesús con una maleta llena de méritos. Bien dijo el gran C.S. Lewis, un hombre cuyas manos está llena de paquetes no puede recibir un regalo. Los religiosos sí eran. Ahí está en el capítulo 3. Juan les dice, y en Marcos, no penséis decir en vuestro corazón, Abraham tenemos por padre. Porque en el judaísmo rabínico se habla de los méritos de Abraham. ¿Cuál? No sé en realidad porque no tiene ninguno. Ni siquiera su fe. Porque la fe, dice el apóstol Pablo en Efesios 2.8, que es un don de Dios. Entonces, méritos no sé de dónde, pero así es la soberbia humana. Así es el corazón del hombre. Religioso y soberbio en sus propios méritos. Juan dice, eso no sirve. Porque no se trata de que tengas la sangre de Abraham corriendo por tus venas. No te sirve de nada. Los méritos religiosos no impresionan a Dios. Los méritos religiosos no impresionan a Dios. Ellos estaban diciendo, somos descendientes de Abraham. Somos los hijos del pacto. Está bien, igual tienen que arrepentirse y nacer de nuevo. No se puede sorprender a Dios con méritos, con religión, con esto otro, con esto otro. Nada sorprende a Dios. Dios sigue exigiendo de todo hombre, de todo ser humano, de todo triste mortal que camina sobre esta tierra, necesita arrepentirse y volverse a Dios. Ellos estaban creyendo que eran aceptos delante de Dios por los méritos de los padres, porque cumplimos la ley, entre comillas, por esto, por esto, por esto. ¿Y qué dijo Pablo en Gálatas 3? No es la sangre de Abraham. Eso es solo un líquido rojo corriendo por tus venas. Eso no sirve. Es hijo de Abraham el que tiene la
fe de Abraham. Lo dijo una de las personas que fue uno de los judíos más religiosos de su época, el apóstol Pablo. Yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Efraín, de la tribu de Manasés, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas solamente son pérdida en comparación a conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del quien lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es decir, los méritos no van a impresionar a Dios. Fue porque Dios por su gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Así como lo hizo con los profetas, el Señor vino a ellos. Es cuando el Señor viene a ti y da su voz, su palabra, esa palabra que da vida, que te infunde vida y que te hace consciente de tu condición, te hace volver a Él. Por eso es importante, por eso no se puede sustituir la predicación del Evangelio, no se puede sustituir la predicación de la palabra por otra cosa. En el momento en el que sustituimos la predicación del Evangelio con estos contenidos, ya no estás predicando el Evangelio. Ya estás predicando otro Evangelio. Y el Evangelio advierte en Gálatas 1:6 y 7 que aquel que predicare otro Evangelio diferente sea anatema. Entonces cuesta mucho comprender por qué hablamos de genuino arrepentimiento. Porque a veces creemos, como lo creía esta gente, que podemos impresionar a Dios. No, Dios no es impresionado ni por la religiosidad, Dios no es impresionado por nada, aparte que por su propia gloria. Pero es increíble que Juan proclamara arrepentimiento en medio de su generación, donde había doctores de la ley, había escribas, fariseos, sacerdotes, y aún así Juan viene con un mensaje que parece ser menospreciado, al igual que hoy, que la gente hoy no quiere escucharte hablar de arrepentimiento. La gente no quiere escuchar hablar que necesita restablecer una comunión y una relación adecuada con Dios por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque al igual que en aquella época, hoy el hombre te sigue exhibiendo una cantidad de méritos, de supuestas virtudes. Entonces empieza la famosa lista que ya conocemos todos. Yo soy bueno, yo hago esto, yo no he hecho esto, como los fariseos, que dice aquí en el Evangelio de Lucas que se consideraban a sí mismos como justos mientras menospreciaban a otros. Como en el caso del publicano, la parábola donde van dos hombres al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo oraba consigo mismo, diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo
Yo doy diezmo, yo ayuno, yo esto otro. Bien dice el Señor, él estaba orando consigo mismo, mientras que el publicano no podía ni siquiera levantar su rostro y solo decía, Dios sé propicio a mí que soy un hombre pecador. Entonces, ¿sabe por qué es necesario predicarle a la gente? Esa es la razón por la cual es necesaria predicarle a la gente de un genuino arrepentimiento, de que tienen que despojarse de toda su soberbia, de todo su orgullo, de toda su autosuficiencia. Porque aunque quieran exhibir méritos religiosos o de cualquier otro tipo, el Señor les va a decir, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Juan predicaba de que se arrepintieran genuinamente, que se volvieran a Dios. Podían engañar a su prójimo y lo hacían. Llegaba la hora de la oración y ellos se detenían en la plaza pública y hacían largas oraciones y tocaban un shofar para ser vistos por los hombres. ¿Y qué decía el Señor? Yo os conozco y yo sé que no tenéis el amor de Dios morando en vosotros. Son ciegos guías de ciegos. Estáis en tinieblas. Allí es donde entra, es en ese contexto en donde entra el ministerio de Juan y la proclamación del Evangelio. Pues ¿qué es lo que está haciendo Juan? Predicando el Evangelio. Juan no está predicando un mensaje diferente. Juan está predicando el mismo Evangelio que luego predicaría el Señor. Pues Juan solamente está introduciendo, está siendo el de precursor, introduciendo el ministerio público del Señor. Pero cuando el Señor aparece en escena, porque Juan dice, detrás de mí viene uno que ni siquiera soy digno. Miren hasta dónde dimensiona Juan a la persona de Jesús. Viene uno detrás de mí, del cual ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando era el acto más indigno porque lo hacía un siervo, lo hacía un esclavo. Cuando su amo llegaba a casa, le removía su calzado y le lavaba los pies sucios, inmundos. Pues en esa época no era como en nuestra época, usamos un calzado cerrado, pero cuando un hombre, una persona llegaba a su casa, por lo menos al final del día, iba a tener sus pies sumamente sucios, inmundos. El siervo llegaba y le quitaba el calzado y le lavaba los pies. Era un acto casi que indigno, por eso Pedro se resiste cuando el Señor le dice, tú no me vas a lavar los pies. Si no hago eso, no tienes parte conmigo, porque era algo indigno. Que lavarle los pies a alguien.
No era algo que lo hacía una persona distinguida, lo hacía un siervo, un esclavo con su amo. Bueno, Juan dice, el que viene detrás de mí tiene tanta gloria que ni siquiera soy digno de agacharme a desatar la correa de su calzado. Y Él viene y os bautizará en el Espíritu Santo, con la presencia misma de Dios. Pues el bautismo de Juan solo era un símbolo. El bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento. Que aparte del arrepentimiento, y esto es lo que lamentablemente a muchas personas o a muchos hermanos les cuesta creer, el bautismo no le añade absolutamente nada a tu salvación. No le añade nada a tu salvación. No es un requerimiento para la salvación. Es un símbolo que constituye un testimonio público de la salvación que Dios ha obrado en ti. Porque a veces las traducciones no ayudan mucho a una buena comprensión de los textos, por eso siempre es recomendable hacer una labor pedagógica en el estudio de la Escritura, y es el de consultar algunas versiones, varias versiones, para tener te da a veces un panorama que te ayuda a comprender mejor lo que el texto quiere decir. En otra versión diferente a la que usamos habitualmente, la Reina Valera, voy a leer el versículo 3 del Evangelio de Juan en otra versión y dice: entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del Jordán, predicando que la gente debía bautizarse para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vueltos a Dios para ser perdonados. Porque a veces la gente toma esto, y mucha gente hoy cree que el bautismo es necesario para la salvación. No, no es necesario para la salvación. Si fuese necesario para la salvación, ¿por qué murió Cristo entonces? No, dice, eran bautizados para demostrar que se habían arrepentido y que habían sido perdonados de sus pecados. Pero el bautismo no añade nada, es un acto simbólico. No impresiona ni siquiera a Dios. Porque eso es un testimonio público, dice. En primer lugar, de una manifestación de una buena conciencia delante de Dios, es decir, de que he sido perdonado de mis pecados, reconciliado con Dios, y asimismo es un testimonio público delante de los hombres. Pero aquí lo importante es comprender que lo que se requiere es arrepentimiento, y que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es el testimonio del Evangelio por donde quiera que usted se acerque a él.
En Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, Hechos capítulo 17, versículo 30, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hubo un tiempo, registra Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, en que Dios pasó por alto el tiempo de su ignorancia. Ahora manda a todos los hombres. ¿Qué cosa? A que se arrepientan. Todos, dice, todos los hombres. No hay una sola criatura debajo del cielo exenta de ese llamado. No la hay. Dios manda a todos. ¿Por qué? El testimonio de la Escritura es que todos son pecadores. Todos somos pecadores. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice Pablo. No, así que no vale, no tiene valor alguno invocar ningún tipo de méritos. Allá en Romanos estaban peleando en la iglesia judíos y gentiles porque es que yo soy esto, es que yo soy esto otro, es que yo soy más que tú eres menos que yo. Pablo llega y dice, ok, vamos a acabar con la discusión. Entonces ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. Todos ostentan la misma condición delante de Dios. El pecado es una condición común a todo el género humano. Nadie se escapa. Sin importar de qué color sea su piel, cuál sea la religión que profese, no importa ningún tipo de factor. Es una condición común al género humano y la muerte da testimonio de ello. De lo contrario, si alguien dijese que no es pecador, pues no moriría. Y hasta ahora no hemos visto eso. La muerte es el mayor testimonio de la presencia del pecado en el mundo. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, Dios, por su gracia y por su misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, como dijo por boca del profeta Ezequiel, quiero yo la muerte del impío, quiero yo la muerte del que muere, no quiero yo que él se vuelva de su mal camino y se arrepienta. En Ezequiel capítulo 3, voy a terminar de leer aquí en el versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre, a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarlo de entre los muertos. Al igual que el mensaje de Juan, nuevamente se está dando testimonio de que es necesario que los hombres se vuelvan de su mal camino y se arrepientan.
porque hay una advertencia. Juan allá dijo que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Dice, está puesta. Y habla de una ira venidera. Pero no es eso lo que Dios quiere. Eso sería una lamentable consecuencia de ignorar el llamado de Dios. E igualmente aquí nos está diciendo, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha designado un día en el que ha de mostrar su justicia. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer desde el 16 para que entendamos el contexto de las palabras del profeta Ezequiel. Aconteció al cabo de 7 días que vino a mí palabra del Señor, diciendo, oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Mire esto, oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, yo pongo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le advertiste, morirá por sus pecados. Sus obras de justicia que había hecho no le serán tomadas en cuenta y su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia y tú mismo te habrás librado. Pero fíjese una cosa, mire que el versículo 18 dice cuál es el propósito de la advertencia. Y los versos siguientes también. El propósito de la advertencia, porque a veces no comprendemos esto, o mira, la persona que te está escuchando no comprende que la advertencia que estás elevando a su corazón mediante la predicación del Evangelio no es para que se sienta mal, es para que se arrepienta y viva. Por eso el Señor le dice al profeta, oirás mis palabras y le advertirás, a fin de que al advertir al impío de su mal camino, él viva. El propósito del llamado al arrepentimiento, el propósito de la proclamación del Evangelio,
es la vida. Es la vida. Y no cualquier vida. Es la vida eterna. Por eso no hay una verdad más portentosa, no hay una verdad más gloriosa en toda la Escritura que el Evangelio. Por eso Pablo le encarga a su hijo Timoteo lo que él llamó el glorioso Evangelio del Dios bendito. Ese es el propósito del Evangelio. Que los hombres lo escuchen y vivan. Ahora, todo esto, sea el arrepentimiento, la conversión, absolutamente todo, de principio a fin, es una obra de la gracia de Dios en el corazón de los hombres. Arrepentimiento. ¿Quién quiere volverse a Dios? Haga el ejercicio. Salga y llame a los hombres al arrepentimiento. A ver cuántos se encuentra que voluntariamente vengan a Él. Por eso en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el discurso, si no recuerdo mal, en el discurso de Pedro o de Pablo, en su momento, dice que Dios manifestó su palabra y envió a su Hijo para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar. Sigue siendo todo cuanto hay en la salvación, sigue siendo una maravillosa dádiva de Dios. El arrepentimiento, la conversión, la fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, un versículo que todos conocemos de memoria, pero aún así vamos a leerlo, porque a veces lo recitamos de memoria, pero se nos ha vuelto tan cotidiano que la mente se nos insensibiliza frente a él. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué dice a continuación? Es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios. Aquí no está hablando de la creación como tal, del acto creador del Génesis. Está hablando del acto salvador, es decir, que somos una nueva criatura en Cristo, como lo dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, dice. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice Pablo después? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Es lo mismo que está diciendo acá. Dice, por gracia hemos sido salvados, por medio de la fe. Incluso esa fe es una obra de la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya.
Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, somos una nueva criatura. Ya no solamente somos la creación de Dios, ahora somos una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? Porque aquel que ha nacido de Cristo es de Cristo. Es un hijo de Dios. Pero todo lo que tiene que ver con el acto creador, fíjense una cosa, es impresionante el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo. Todo lo que tiene que ver con la acción creadora siempre está en manos de ¿quién? De Dios. Génesis 1 dice, en el principio, Dios. En el principio, Dios. ¿Quién empezó a crear todas las cosas? Dios. Dios es el principio generador de la creación y es el principio generador de la vida eterna, de la nueva vida. Y Pablo utiliza una simbología impresionante en 2 de Corintios, en el capítulo 4, dice, versículo 3, vamos a leer desde el verso 3, 2 de Corintios 4, versículo 3, pero si aún nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire que la vocación profética de Juan y la vocación profética o apostólica de los 12 estaba centrada en Cristo. Porque Juan predicó arrepentimiento y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice acá, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros como siervos vuestros por causa del Señor, de Jesús. Mire ese versículo 6 atentamente. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está comparando la acción salvadora de Dios, es decir, que en la acción salvadora de Dios, Dios despliega un poder. Dios despliega un poder semejante o superior al que empleó en la creación para hacer nacer de nuevo a una persona. Eso nos dice un par de cosas. En primer lugar, la dimensión devastadora del pecado que solamente puede ser revertida. ¿Por qué hablamos de que todo lo que tiene que ver con la salvación, del inicio hasta el fin, incluyendo el arrepentimiento, la fe, la conversión, todo lo que tiene que ver con la salvación de principio a fin, es una acción de Dios?
Todo es una acción de Dios. Porque se requiere de un poder tan vasto, tan poderoso, se requiere de un poder semejante a aquel que se empleó en la creación, que Pablo dice, ¿cómo fue que llegamos a tener una nueva vida en Cristo? Porque aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz, fue el mismo que dijo, en medio de nuestras tinieblas y en medio de nuestra oscuridad, sea la luz. ¿Y qué cosa? Fue la luz. Dice, es Él el que ha hecho resplandecer la luz en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Todo lo que hay en la salvación solamente puede ser logrado por Dios. El ser humano no tiene un poder para revertir la condición pecaminosa y el estado de muerte espiritual en el que se encuentra. Por eso ni siquiera puedo hablar de mi fe con jactancia. Ni siquiera puedes hablar de tu arrepentimiento con jactancia. No puedes hablar de nada que tenga que ver con tu relación con Dios, con tu salvación, con jactancia. Por eso Pablo dijo aquí mismo, en la primera carta, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. De esto trata el Evangelio. Este es el poderoso mensaje del Evangelio. Es el Evangelio que predicó Juan. Y es el mismo Evangelio que predicó el Señor. Marcos 1, capítulo 1, entre el versículo 14 dice, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje. El mensaje nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo mensaje. Y esto nos sirve de advertencia. A ver si comprendemos, porque lamentablemente los creyentes de ahora parecen no comprender que el Evangelio es de Dios. No es nuestro Evangelio. ¿Qué quiere decir? No tenemos el derecho, no tengo el derecho, no tienes el derecho de diluir su Evangelio. No tienes el derecho de editar su Evangelio. Porque en el momento en el que comprometemos el Evangelio, ya no estás predicando el Evangelio. Y no solo no estás predicando el Evangelio, sino que te estás poniendo sobre un juicio de anatema. Lo único que puede salvar al mundo, lo único que puede salvar al pecador,
ese glorioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Es llevar a la gente por medio de ese Evangelio a conocer su condición delante de Dios, a mostrar su necesidad de arrepentimiento. A ti y a mí nos corresponde eso. Y déjale el resto de la acción al Espíritu de Dios. Porque Él es generador de vida. Donde está el Espíritu de Dios, dice Pablo, allí hay libertad. Tú levanta tu voz, al igual que Juan, y proclama arrepentimiento y muestra a Cristo como hizo Juan. Arrepentíos, y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y encomienda la predicación de ese Evangelio. Predica fielmente el Evangelio y luego encomienda sus resultados en oración a la acción del Espíritu de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia, por tus bondades, porque tú la renuevas, Señor, sobre nosotros y sobre tu creación cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a tu pueblo a través de tu palabra. Sigue hablando, Señor, a tu pueblo, Señor. Sigue abriendo ese glorioso evangelio delante de nosotros, Señor, para que seamos edificados, Señor, y para que tu pueblo te glorifique, te alabe, te exalte, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a ser precursores, a ser heraldos, Señor, de tu evangelio. Ese evangelio para salvación de todo aquel que cree. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén.